Bueno, Casa del Bicentenario, estamos con Marina. ¿Cómo te va, Marina? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Vemos que tiene algo que ver con cuestión de arbolado. Arbolado público, exacto. Venimos hoy acá a hacer una de las tantas capacitaciones que tenemos programadas a lo largo de toda la provincia para difundir un poco, por un lado, la ley del árbol, la ley provincial, que es el paraguas normativo para todas las intervenciones sobre el arbolado público de todas las localidades de la provincia. Y después hacemos una parte más técnica de gestión de arbolado público, donde hablamos un poco de las técnicas de poda, de plantación, de extracciones y demás, y todo lo que los técnicos o los operarios que están sobre esas intervenciones tienen que saber, por un lado, y también un poco para que el vecino y bueno, la gente que se quiera acercar sepa qué puede hacer y qué no puede hacer sobre el árbol que tiene en la vereda y los que están en las plazas y todo lo que sea parte del arbolado público. A grandes rasgos, el árbol no se puede tocar. El árbol no se puede tocar. Es potestad del municipio o de la comuna hacer esas intervenciones en función de que deba hacerse debidamente justificado, fundamentado y con un dictamen técnico que avale ese pedido de solicitud de intervención. La poda no es solo cortar ramas. La poda siempre es una agresión al árbol. Siempre, nunca al árbol es indiferente esa herida que yo voy a causar con el corte. Y antes, bueno, una de las cosas que hacemos en estas capacitaciones es desandar algunos caminos que venimos, que traemos en nuestro imaginario. Y es, por ejemplo, llegó el invierno y hay que podar. Nunca hay que podar. Nosotros necesitamos podar para convivir con los árboles en los pueblos y en las ciudades, pero el árbol per se no necesita que nosotros lo podemos. Entonces, cuanto menos intervengamos el árbol, más va a durar, menos vida útil de resto, con el corte y con las heridas y con las pudriciones que se generan. Leyenda popular, dicen que lo que cortás de arriba se pudre de abajo. ¿Es cierto? A veces el árbol, cuando pierde una parte de su copa, digamos, justamente de la parte aérea, no necesita alguna parte del sistema radicular que alimente esa parte aérea. Entonces muere naturalmente. Pero después hay una parte que dice que lo mismo que veo arriba lo veo abajo y no es tan así. Bien. ¿Los cortes se hacen sobre la yema y no antes porque se muere la rama o se muere el pedacito? Los cortes se hacen en general en las axilas, dejando lo que se llama un tirasavia, que es una rama que yo voy a dejar de un tamaño acorde a la rama que estoy sacando para que la herida que genero con el flujo de savia que se da por ese tirasavia, que es esa rama próxima de la herida, pueda cerrar rápidamente. Bien. Ahí se hacen los cortes, siempre eligiendo un tirasavia y siempre en las axilas. Y en forma oblicua para que no se generen estancamiento de agua. No es tan exacto eso. ¿No es tan exacto? No, Bien. eso depende de el ángulo de inserción que tenga la rama en el tronco. Las Bien. coníferas, por ejemplo, insertan las ramas de forma mucho más horizontal al tronco. Claro, sí, sí. Claro, entonces el corte va a ser mucho más paralelo. Ah, claro. Bien. Las latifoliadas, las ramas insertan con un ángulo más agudo, entonces ahí sí te va a quedar más abisel, más oblicuo el corte. Pero depende de la inserción. La leyenda de los meses sin R. Leyenda absoluta, lo acabamos de hablar, sí. Sí. Que se planta con meses sin R y no se... No, que se poda con los meses sin R, sí. Pero no es así. Antes sí, antes usaba eso porque llegaba el invierno y había que salir a podar, pero porque nosotros necesitábamos la leña para calefaccionarnos. Bien. Ahora ya, digamos, las técnicas de arboricultura moderna dicen que se puede podar durante todo el año. De hecho, se puede hacer poda en verde, pero siempre saltándonos los periodos críticos del árbol, que es cuando moviliza reservas, para brotar en primavera y para entrar en latencia en otoño. Te estoy aprovechando, como verás. Frutales en la vía pública. ¿Se puede poner? ¿Es conveniente? Porque sería un doble propósito, sombra y comer. Sí, el tema es, primero que el frutal tiene un sistema de poda, si yo quiero que sea productivo, diferente al que tiene el arbolado urbano, porque es de producción, pero supongamos que no lo podemos. Es complejo, habría que ver bien en qué lugar, qué compromiso tiene el vecino, porque vos pensás que el fruto ese que cae y no se recoge a tiempo es un llamador de roedores, de bichos, de gente que es alérgica a las abejas, a las avispas y demás, que son cuestiones atrayentes. Entonces, lo que nosotros decimos es, por ahí es mejor en un espacio público,
a lo mejor en una plaza que esté delimitado, que la gente sepa que puede ahí ir a aprovechar los frutos y demás, más que en la vereda, porque en la vereda pasa gente, se puede caer un fruto en la cabeza, puede romper un auto, y con todo esto que te decía antes de roedores y demás, yerbas. Aprobado, Marina, muchas gracias. Gracias a vos.